Arulanda Gómez Iván. Buenos días compañeros, buenos días todos. Palacio Ya estamos listos aquí Ismael en la Comisión Tercera del Senado para iniciar el debate que voy a hacer sobre Palacio la política de drogas Ramírez Cortés en y Colombia. Alejandro. Villalba Mosquera Rodrigo. Ok, bueno, Señor listo. presidente, le informo que han contestado a Ya me acabo de el cuadro, cosita. honorables senadores por para deliberar. Orden del día. Ahí, apretar. Listo. Orden del día. De la mano de la cámara. Listo, ahí estoy. Para la sesión ordinaria Apretar, del día apretar. martes 14 de No mayo aprieta. 2019, horas 10:30 AM, en primer punto. Llamado a ley de verificación del quórum. Segundo, debate de control político. Diputados, debate de control político, ministra de Justicia y de Derecho, doctora Gloria María Borrero Restrepo. Ministro de Salud y Protección Social, doctor Juan Pablo Uribe Restrepo. Ministro de Defensa Nacional, doctor Guillermo Botero. Ministro de Hacienda y Crédito Público, doctor Alberto Castillo. Y alto consejero para la supervisación y la consolidación, doctor Emilio Archiva. E el certificado general de la Nación, doctor Néstor Humberto Martínez. Y el contralor, doctor Carlos Felipe Córdoba, con el fin de dar cumplimiento a la proposición número 18/2019 sobre el balance de la guerra contra las drogas en Colombia, suscrita por el honorable senador Gustavo Bolívar Moreno. Tercero, lo que propongan los honorables senadores cuando negocio sustanciado por la presidencia. Señor presidente, está leído el orden del día una vez se Bueno, ya vamos a empezar. Tengan paciencia, por favor. Si pueden compartir porque vamos a dar unas cifras muy importantes acá hoy. Funcionarios del alto gobierno que han sido citados a la sesión y los invitados quienes están presentes y quienes han excusado. Sí, señor presidente. Está citada la señora ministra de Justicia, la doctora Gloria María, que se encuentra presente en el recinto. Está citado el señor ministro de Salud y Protección Social, que me dice que está aquí fuera del recinto. Estaba el ministro, sí, el señor ministro de Defensa, y en ese entendido él mandó una excusa y está la viceministra, la doctora Diana Abaunza, quien representará al ministro de Defensa en este debate. Está el doctor Sebastián Montoya Mejía como representación de la Contraloría Espérate, a ver si lo encuentro. General de la República en tu cargo como Contralor Delegado para el sector de Defensa, Justicia y Seguridad Nacional. El señor ministro de Hacienda aún no ha llegado y el doctor Arachila aún tampoco, señor presidente. O sea que no hay excusa por parte del ministro de Hacienda y por parte Del señor ministro de Hacienda hay una excusa que me permito darle lectura. Reciba un cordial saludo, ruego, le manifiesta a los honorarios miembros de la Comisión Tercera del Senado de la República la importancia que tiene la situación popular y agradezco de antemano las invitaciones que hacen a esta cartera. Sin embargo, pido excusa al señor ministro de Hacienda y Crédito Público, Alberto Carrasquilla Barrera, por no poder asistir a la sesión que se llevará a cabo el día martes 14 de mayo a las Vamos a leerlos acá un poquito. referido Hola, Marlon. lo anterior, debido a que el señor Eddie, aquí listo, hermano. Rosa, saludos. No obstante, dada la importancia del tema a tratar, estaremos atentos al desarrollo de esta importante citación y de las conclusiones que de la misma. Gracias, Isaías. Bueno, muy bien todos. Soy ahí Eduardo Quintero Roa, secretario un mundo de argumentos para mostrar cómo en Colombia hemos desperdiciado miles de millones de dólares, miles de vidas.
por un negocio que cada día crece más. Es una guerra perdida, pero hay que demostrarlo con argumentos y eso lo vamos a hacer así. Saludos Juan Pablo en Girardot, Yolanda en San Gil, Vladimir Sarria, Anselmo, listo, ahí vamos. Mira, señor secretario, verifíqueme el quórum, que creo que ya hay quórum para tomar decisiones. Señor presidente, someta a consideración el orden del día leído. En consideración el orden del día leído previamente. Continúa, queda cerrado. ¿Lo aprueban? Sí, lo aprueba, señor presidente. Segundo punto. Debate, control político, balance de la guerra contra la droga en Colombia, suscrita por el senador Gustavo Bolívar Moreno, y están presentes los citados, señor presidente, lo que le manifesté. Muy bien. Senador Gustavo Bolívar, tiene usted la palabra para el debate para el día de hoy en esta comisión. Muchas gracias, señor presidente. Bien. Claro que sí. Bienvenido, qué bueno. Buenos días a todos. Señor presidente, señor secretario, señora ministra de Justicia, señora viceministra de Defensa, colegas del Senado, estimado público. Hoy vamos a hacer un debate de control político al balance de la guerra contra las drogas en Colombia, pero de la manera más desprevenida posible, porque se trata de que los argumentos hablen por sí solos. Las cifras que nos han enviado, de hecho, los mismos ministerios a quienes hemos dirigido derechos de petición, algunas otras entidades como la ONU, la DEA, el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Y la idea es que esto no sea un juicio a este gobierno, porque de hecho la mayoría de cifras son anteriores a 7 de agosto de 2018. Voy a tratar casi que en un gran porcentaje del debate el caso del Plan Colombia, que se desarrolló entre 2000 y 2015. Obviamente daré cifras de lo que está sucediendo entre 2015 y hoy, pero quería que supieran que esto es simplemente un abrir la mente a un problema que le ha costado muchas vidas a Colombia y mucho dinero. Vamos a demostrarlo con cifras. Entonces vamos a tener este orden del día. Les voy a decir el objetivo que acabo de decírselo. Segundo, voy a hablar de la política de drogas en Colombia. El caso de estudio que nos ocupa es el Plan Colombia y lo que sucedió después mientras se dialogaba en La Habana y hoy con el caso del postconflicto. Los resultados los veremos y también les contaré experiencias de otros países con relación a su política de drogas. Y al final, después de que tomen la palabra ustedes, haré unas conclusiones. Entonces, el objetivo siguiente va a ser evaluar las estrategias y los resultados de más de 40 años de drogas, de guerra contra las drogas en Colombia. Siguiente, vamos a escuchar un audio, por favor. No pasa nada, no te suban. ¡Oh, que fue terminado! ¡No se metan, que vea! ¡Apoyo, apoyo! ¡Dame el apoyo! Es un audio de... Escucho, ¿verdad? Te escucho. Ya, quitamos. Este audio que ustedes acaban de escuchar obviamente es un drama de un soldado que ha caído en un campo minado. Ya veremos las cifras de militares sacrificados en una guerra que en los últimos 20 años no ha dado un solo resultado, digamos, en cuanto a la disminución de cultivos, en la disminución del consumo, en la disminución de la producción de la cocaína.
Entonces, siguiente. Les hago un contexto muy rápido de lo que ha sido la política antidrogas en el mundo. Digamos que a comienzos del siglo pasado, con la Acta Harrison en 1914, se dio el origen como a la regulación prohibicionista en tema de drogas. Mucho más adelante se creó la Oficina Federal de Narcóticos, la FBN, en Estados Unidos en 1930. La dirigía un señor, Harry Anslinger, que vendría a ser como una especie de los fake news de hoy, que satanizó, en ese caso, el cáñamo, que es un derivado de la marihuana que no tiene cannabidol, que no tiene compuestos psicoactivos. Llegó a ser incluso una película, salió con un medio de comunicación para satanizar el consumo de la marihuana, la relacionó directamente con la criminalidad que se estaba viviendo en los Estados Unidos, y desde ahí hasta hoy, que los mismos Estados Unidos están recapacitando y están empezando a regular, pues ha habido una especie de prensa negra hacia la marihuana. Obviamente esto no se va a convertir en una defensa de las drogas, quiero que eso quede claro, pero sí en un ataque al modelo que se está implementando para acabar las drogas en el mundo. En 1937, una ley de tasación que era un impuesto muy alto a la marihuana, tampoco pudo detener el consumo. Por esa época, ya en 1933, se estaba prohibiendo, o se legalizó el alcohol, después también de una cantidad de muertos en los Estados Unidos. 4 años después se estaba prohibiendo el consumo de todas las drogas. Y en el gobierno de Richard Nixon, que es el tema que nos ocupa, arranca lo que se llama la guerra contra las drogas. Parte de esa guerra contra las drogas es en 1973 la creación de lo que hoy llamamos la DEA. En nuestra legislación interna, siguiente, tenemos que la ley 11 en 1920 impone por primera vez multas al tráfico de drogas ilícitas, es decir, un poco siguiendo la estela de lo que estaba pasando en Estados Unidos. En 1946 se castiga por primera vez con cárcel el tráfico de drogas. En 1964 se penaliza el consumo de cualquier estupefaciente en Colombia. En 1971 se despenaliza el consumo de droga en lugares privados. Ahí vamos a ver que hay como un carro, como una especie de montaña rusa en estas leyes, porque a veces despenalizan, a veces penalizan. La ley 30 del 86, que está vigente, es la que sanciona la producción, la distribución, el porte y el consumo de sustancias psicoactivas. Y una sentencia de la Corte Constitucional en el 94 vuelve a despenalizar el consumo de dosis personal. En 2009 hay un acto legislativo que prohíbe el porte y consumo de sustancias estupefacientes, salvo prescripción médica, pero esto, creo que sin quererlo, los legisladores le abren paso a la aprobación en 2016 de la regulación de la marihuana medicinal, porque al decir salvo prescripción médica, levantó las talanqueras que había en la Constitución para poder tratar el tema. Entonces, desde 2016 en Colombia, la marihuana medicinal es permitida, con ciertas reglas que ya veremos. La política de drogas tenía básicamente 6 objetivos: la reducción de la oferta de drogas, el fortalecimiento jurídico institucional, el desarrollo alternativo, la reducción de la demanda, una gestión ambiental y una política internacional. Entre el 95 y el 2010 se invirtieron los recursos de la siguiente manera: el 64 para la reducción de la oferta y el 25 para el fortalecimiento institucional, el 5,5 para el desarrollo alternativo, es decir, para los campesinos que estaban ingresando al negocio del cultivo de hoja de coca, y solamente el 4,1% para la reducción del consumo, es decir, para educación en prevención, solamente el 4,1%. Y ahora sí entramos al estudio del caso que nos ocupa, que es el Plan Colombia. Y aquí yo quiero que estén muy pendientes de estas cifras astronómicas que yo les confieso no las creía cuando mis asesores empezamos a hacer con ellos la investigación, pero nos apoyamos obviamente en documentos, uno de ellos de Dirección Nacional de Planeación,
para corroborar unas cifras escandalosas, porque ya las veremos y ya también veremos qué hubiera pasado si en vez de usar todo este dinero para la guerra lo hubiéramos usado en desarrollo rural, en desarrollo educativo para los campesinos, etc. El Plan Colombia es una iniciativa negociada entre los Estados Unidos y Colombia en el gobierno de Andrés Pastrana a finales de los años 90, comienzo del año 2000. El objetivo era un marco de cooperación bilateral para fortalecer la capacidad operacional de la fuerza pública, luchar contra los grupos armados al margen de la ley, porque a Washington le vendieron una falacia, y es: si nos ayuda a acabar los grupos guerrilleros, se acaba el negocio de la droga, porque el mayor traficante del mundo son las FARC. Posiblemente sí, pero ya veremos qué ha pasado con esto. Bueno, hay otros objetivos que voy a tener que seguir pasando un poco rápido, que tengo mucha información y yo quisiera que la tuvieran toda. Es la información que ustedes vean en los cuadros y que no alcance yo a decir por el tiempo. Quiero decirles que estamos en mi oficina abiertos a que nos pasen una memoria USB o a través de un correo les podemos entregar toda esta información. Entonces, los recursos invertidos, y aquí viene la primera cifra escandalosa. Los recursos invertidos en el Plan Colombia fueron 9.600 millones por parte de los Estados Unidos de dólares, 9.600 millones de dólares, y ojo con esta cifra, del Departamento Nacional de Planeación, 131.000 millones de dólares invirtió Colombia en 15 años. Estamos hablando de 140.000 millones de pesos en un Plan Colombia para ver, como lo voy a demostrar más adelante, que hay más cultivos que cuando empezó el Plan Colombia, que hay más muertos, que hay más víctimas, que hay casi 7.000 militares muertos, que hay desplazamiento, que hay la ruina del campo colombiano, etc. 140.000 millones, compañeros, colegas de la Comisión Tercera, ustedes más que nadie saben de qué cifra estoy hablando. Solamente las 100.000 casas gratis del gobierno Santos costaron 1.500 millones de dólares. Estamos hablando de 140.000 millones de dólares. Un país que no ha podido hacer el metro de Bogotá, que vale 7.500 millones. Se invirtieron aquí, se tiraron a la basura. Voy a demostrar cómo tiramos, cómo Colombia, un país pobre, tira 140.000 millones de dólares a la basura. Siguiente. Dice, bueno, esta cifra de 131.000 sale de un documento, la fuente del Ministerio de Defensa y Seguridad y del DNP. Esta hojita también se la vamos a repartir para que la vean, de la Dirección Nacional de Planeación. De esos 140.000 millones de dólares, el 71%, es decir, 7.000 millones de lo invertido por Estados Unidos y el equivalente a lo invertido por Colombia, se invirtió en el componente militar, que ni siquiera fue para proyectos educativos en prevención ni para redimir al campo colombiano. El 72% de esos recursos se destinaron principalmente a luchar contra el narcotráfico a través de fumigación y erradicación de cultivos, neutralización de las guerrillas y profesionalización de la fuerza pública. Ahí, obviamente no, ahí en estos cuadros por la luz no se aprecia bien, pero como les digo, todo este informe lo pueden tener en sus manos cuando lo requieran. El país, en virtud de esta inversión, pasó a tener 23.000 soldados en 1998, soldados profesionales, a 88.000 en 2014. De 35 helicópteros en el 99 a más de 200 en 2014. Y de tener 3 brigadas a 36 brigadas móviles en este mismo lapso de tiempo, y se crearon 8 batallones de alta montaña y 52 escuadrones móviles. Siguiente. Entonces, vamos a hacer el análisis de este plan con base en 4 supuestos. ¿Cuáles han sido los principales supuestos del modelo contra la droga? Han sido 4. El primero es: la fumigación aérea es la herramienta más efectiva para la erradicación de cultivos ilícitos. Ese es un supuesto que yo voy a entrar a analizar y ustedes prácticamente se van a responder. Ustedes mismos van a responder estas preguntas. El segundo supuesto es que la guerra contra las drogas ayudará a acabar con la inseguridad y el conflicto colombiano.
Segundo supuesto. El tercer supuesto es: la mejor forma de atacar el tráfico de drogas es reduciendo la oferta de drogas, pues se eleva su precio y disminuye el consumo. También veremos si es verdad. Y el cuarto supuesto es: si desaparecen los grupos armados, se acaba con el narcotráfico. Pues bien, vamos a hacer el análisis de estos cuatro supuestos y vamos a seguir. Pasen, por favor, siguiente. Supuesto 1: la fumigación aérea es la herramienta más efectiva contra la erradicación de cultivos ilícitos. Entonces, para no hacer un cuadro muy pequeño, que no les dejara mirar las cifras, hemos dividido esto como en 4 secciones, 4 segmentos, y el primero abarca de 2001 a 2003. Entonces vemos que cuando arranca el Plan Colombia en el año 2000, teníamos 136.000 hectáreas sembradas, y en este lapso de análisis, que hasta 2003, llegamos a 114.000, y esta línea roja que ustedes ven ahí es la fumigación con glifosato. Es decir, fue eficiente en este lapso de tiempo. Pero aquí, con lo que no contábamos los colombianos, tal vez se está ensayando sobre el terreno, es que fumigar no implica acabar con la mata ni con los cultivos. Lo que sucede con esto es que hay un reacomodo, porque el consumo no ha disminuido en ninguna parte del mundo, también lo veremos ahora. Entonces, mientras haya el consumo, listo, acabamos con 50.000 hectáreas, aproximadamente, en esos 3 años, con 22.000 hectáreas. ¿Ok? Entonces miremos de 2004 a 2007, por favor, la siguiente. De 2004 a 2007 sucede lo que tiene que suceder, que si me fumigan en un lado, pues me voy a cultivar a otro. Entonces, vuelven a subir, y en 2006, a pesar de que se asperjaron 172.000 hectáreas, en 2007 Estados Unidos reporta casi la misma cantidad de cultivos de coca que en 2001. O sea, entre 2004 y 2007 se pasó de 114.000 a 160.000 hectáreas, 67.000 hectáreas. Aumentó más de lo que había disminuido entre 2000 y 2003. ¿Por qué se sucede este fenómeno? Porque, y aquí viene otro dato que corrobora que esta guerra está perdida y que no ha servido para nada, y es que cuando empezó el Plan Colombia había 12 departamentos. La siguiente, tenemos la que está en la siguiente gráfica, vamos a ver aquí donde está el numerito 12, ahí son los 12 departamentos que había antes de empezar el Plan Colombia en 1999, y ahora hay 23 departamentos con siembra de cultivos ilícitos. Es decir, eso se llama el efecto globo. De 12 departamentos se pasó a 23 departamentos y aumentaron los cultivos ilícitos, porque les repito, la demanda mundial nunca ha bajado, a pesar de toda la guerra, no solamente en Colombia, sino en el mundo. Siguiente. Y acá vamos a ver un caso del efecto globo. Y es que en 1999 Putumayo tenía 58.297 hectáreas de coca, y para el año 2006 se habían reducido a 12.254, todo un éxito, ¿cierto? En Putumayo. ¿Qué pasa? En el mismo lapso de tiempo, Nariño tenía 3.959 hectáreas cultivadas de coca, y para el año 2006 había 15.606 hectáreas, es decir, había un aumento de 400%. ¿Qué quiere decir esto? Se fumigó en Putumayo y los narcotraficantes se fueron para Nariño. Para que tengan una idea de lo que pasa hoy en Nariño, gracias a este desplazamiento, Bolivia, que empezó a cultivar coca décadas antes que Colombia, todo Bolivia tiene hoy 24.500 hectáreas sembradas de coca. Y solo Tumaco, un municipio de Colombia, tiene 25.000 hectáreas. Tiene más coca sembrada Tumaco que todo Bolivia. Y estas cifras están acá, como les digo. Están las fuentes, se las podemos entregar para consulta. Siguiente, vamos a analizar el otro segmento, que es el de 2008 a 2013. Aquí se arrecia la fumigación, baja la fumigación con glifosato, pero empieza la erradicación manual, que lo vemos en esa línea azul. Entonces aquí vamos a ver una efectividad mayor. Esta es fuente del Departamento de Estado de los Estados Unidos.
En rojo la erradicación con glifosato y en azul con la erradicación manual, es decir, se reduce la fumigación aérea, se aumenta la erradicación manual y entre 2007 y 2013 se pasó de 167.000 a 80.000 hectáreas con una reducción del 50,8%. Aquí, si ustedes ven las curvas, ya está empezando el proceso de negociación en La Habana. Y aquí va a suceder algo que vamos a mostrar en la siguiente cifra, de 2014 a 2015, del siguiente. Ok, aquí vuelven a subir los cultivos. Aquí vimos efectivamente que hubo una reducción del 50% con la erradicación manual, pero de 2014 a 2015 se presenta un aumento y hay varias hipótesis. Digamos, en esto hay muchas variables, yo doy las mías, pero ustedes tendrán las suyas, pero las hipótesis de por qué este aumento paulatino y sostenido desde 2014 hasta la fecha de cultivos ilícitos se da por, nosotros creemos, primero es cuando se presenta la famosa alza casi del 40-50% del dólar entre 2014 y 2015 y 2015 y 2016. El dólar pasó de casi $1.800, 1.800 pesos a 3.200 pesos. Esto obviamente incentiva un negocio pues que está tasado en dólares, porque la mayoría de este negocio se exporta hacia Estados Unidos y Europa. Hubo otro caso, y aquí habría que hacer la investigación, pero nosotros consideramos que el solo anuncio en 2014 del punto 4.1 del acuerdo en La Habana, por medio del cual se creaba el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos, el PENIS, el solo anuncio pudo haber incentivado a los campesinos, como se les dijo que se les iba a comprar la siembra, iba a haber incentivos para la resiembra, pudo haber incentivado a muchos campesinos a sembrar hectáreas de coca por todos lados para lograr estos beneficios del gobierno. También tuvo que ver con la rebaja del precio del oro en esa época. También encontramos en un estudio que cuando el precio del oro sube, disminuyen en esos sitios los cultivos ilícitos y viceversa. Cuando el precio del oro baja, suben los cultivos ilícitos. Puede ser otra de las causas. Y también pudo serlo la reducción de riesgos al productor. Lo que estamos viendo algunas pequeñas fallas, seguramente inconscientes, de quienes negociaron el acuerdo de paz. ¿Por qué? Porque como se escribió en el punto 4, el gobierno iba a hablar con los campesinos, iba a negociar con ellos, les iba a comprar la siembra, o sea que les pudo bajar de pronto un poco el temor de ser capturados, y eso incentivó también que aumentaran los cultivos ilícitos. Siguiente. Sin embargo, yo tengo acá una cifra que puede decirles mucho. En Perú y en Bolivia no había proceso de paz. Y a la par con Colombia van creciendo los cultivos ilícitos también. Entonces tenemos que Colombia en 2015 tenía 96.000 hectáreas, en 2016 146.000 y en 2017 171.000. Y Perú, sin proceso de paz, sin todas estas variables que les mencioné, tenía 40.000 en 2015, 43.900 en 2016 y 49.080 en 2017. Bolivia igualmente, de 20.200 en 2015 pasó a 23.100 y a 24.500. Es decir, los cultivos ilícitos crecieron en toda el área andina. Y esto nos dice algo que tiene que seguir reforzando la premisa. Mientras no baje el consumo, que nunca va a bajar, nunca va a bajar, esto nos tenemos que meter en la cabeza los legisladores de Colombia y del mundo. Nunca va a bajar. Mientras el consumo sigue aumentando en todo el mundo, pues los cultivos ilícitos, no solamente en Colombia por el proceso de paz o porque Santos sea inepto, por todo lo que le quieran decir, sino también en Perú y también en Bolivia crecieron. Eso nos tiene que decir algo. Siguiente. Y aquí viene más o menos, aquí viene otra de las cifras escandalosas, son los costos de la fumigación. Obviamente hay muchas divergencias en las cifras,
pero nos vamos a tener a una cifra del Banco Mundial, que dice que para eliminar una hectárea de coca se debe rociar aproximadamente 33 veces al año, es decir, una hectárea asperjada con una sola pasada de la avioneta no tiene que pasar 33 veces la avioneta, y eso cuesta, según el Banco Mundial, el costo anual de fumigar 33 veces para reducir el cultivo de coca en una sola hectárea de aproximadamente $79.200. Por eso esa cifra escandalosa es 140.000 millones invertidos en el Plan Colombia. Eso es lo que más incide. Y vamos a ver que, siguiente, según estas cifras, pero les doy el beneficio de la duda, si quieren bajémoslas 40%, que no cueste 72.000, que cueste 50.000, serían 100.000 millones de dólares invertidos en fumigación. ¿Y qué ganamos tirando a la basura 100.000 o 134.000 millones de dólares? Ganamos que en el 2000 había aproximadamente 134.000 hectáreas y para 2015 159.000. Es decir, nos tiramos 100.000 millones de dólares que se habían podido usar para enriquecer a todos los campesinos de este país, para darles toda la técnica para que montaran agroindustrias, para que educaran a todos sus hijos en las universidades, para que tuviéramos todas las mejores vías terciarias del país, del mundo. Y los gastamos a la basura, y hay más cultivos hoy que en 2015. Hay más cultivos hoy que en 2000, cuando empezó este gasto inmisericordia. Ahí sacamos unas cifras especulativas de qué hubiéramos podido hacer con ese dinero si hubieran podido educar carrera completa de 10 semestres, 11.500.000 estudiantes universitarios, si hubieran podido construir 7.595 hospitales, sacamos un promedio de lo que cuesta hacer un hospital, 7.500 acueductos, es decir, si en Colombia hay 1.000 y pico municipios, ni siquiera, hubieran podido poner acueducto a todos los municipios de Colombia, y si hubieran construido 31.600 colegios. Ya les dije que el metro costaba apenas 7.000 millones de estos 134.000. Pero si quisiéramos atender a una fórmula que han planteado, y aquí hay una coincidencia entre los líderes de este país, lo planteó el mismo Álvaro Uribe en su momento y lo planteó Gustavo Petro en su campaña: compremos toda la producción de coca, compremos toda la coca que hay sembrada. ¿Saben cuánto vale eso? 20 veces menos. Un kilogramo de hoja cuesta 3.000 pesos, se le pagan al campesino. Y en una hectárea, al año, se pueden sacar. El rendimiento de la hoja de coca para 2012 fue de 4.300 kilogramos por hectárea al año. Es decir, comprar una hectárea de coca podría costar aproximadamente 12.000 pesos, o sea, $4.000. Pero si invertimos 72.000 para destruirla. Ahí son datos, obviamente se pueden refutar diciendo, sí, pero se la compramos y la vuelven a sembrar. Bueno, pero para eso está el gobierno, para eso están los inteligentes de los gobiernos, para formular políticas, pero esas son las cifras que hay que dar. 12 millones de pesos para comprar una hectárea, comprársela al campesino, o 72.000 para destruírsela. Además, arruinando el suelo, arruinando los ríos, arruinando las especies, que es una cosa de la que no he hablado acá, pero el costo ecológico también de esto es monstruoso. Siguiente. Otro tipo de costos. En 2014, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, parte de la Organización Mundial de la Salud, determinó que el glifosato es probablemente cancerígeno para los seres humanos. Y las demandas que están pasando en Estados Unidos lo están demostrando aún más. Ayer, esta cifra sí es de ayer, Monsanto fue condenado a pagar $2.000 millones por una demanda de una pareja que supuestamente adquirió el cáncer utilizando un compuesto que tiene el glifosato. Se llama el Roundup, que tiene el compuesto glifosato. En Colombia, las demandas por afectaciones a la salud, o sea, empecemos a agregar más dinero a esa cifra, suman 1.7 billones de pesos. Las demandas. Se aumentó el desplazamiento y los cultivos agrícolas cada vez pierden más sus frutas a causa de estos químicos.
Siguiente. Y aquí viene la pregunta, ¿por qué el campesino tiene que acudir al cultivo ilícito? Bueno, también está sobrediagnosticado, ya sabemos que no hay unos precios de sustentación para sus cultivos, que el dinero se cae en los intermediarios, que a veces no tienen carreteras para sacar sus productos. El 76% vive en condiciones de pobreza, el 86% está categorizado como rural o rural disperso. En promedio tiene un índice de pobreza multidimensional de 87,3%. El 58% presentan una conectividad deficiente respecto de vías terciarias. El 78%, con más de 100 hectáreas, presentan una alta incidencia del conflicto armado y, ojo con este dato, más de la mitad de las familias que habitan en zonas cocaleras ganan apenas el 56% de un salario mínimo, es decir, 410.000 pesos. Digamos, entre las razones que los impulsan a optar por ese tipo de negocio. Entonces, ¿qué se puede concluir de este primer supuesto? Siguiente, por favor. Ahí. El supuesto era si la fumigación aérea es la herramienta más efectiva para la erradicación de cultivos ilícitos. La respuesta es no. La fumigación aérea ha sido estratégica, es una estrategia enormemente costosa, aquí ya dimos las cifras, y dice el asesor aquí con resultado poco efectivo. Yo creo que aquí se equivocó, con resultados nulos, aumentaron los cultivos, aumentó el área cultivada. A pesar de esa tremenda inversión, se trasladaron los cultivos de los departamentos asperjados hacia departamentos que no estaban cultivando, y en fin. Sin embargo, de toda esta cifra gigante, solo se invirtió en desarrollo alternativo el 5,5% y en prevención, en educación el 4,1%, como ya lo vimos. Entonces el supuesto 2, que es un poco más corto, vamos a acelerar un poco, es la mejor forma de atacar el tráfico de drogas es reduciendo la oferta, pues se eleva su precio y disminuye su consumo. Veamos. Los precios en el mercado. El precio de la hoja de coca, ahí en la linecita verde lo vemos cómo va en ascenso siempre. Más o menos en 2006 costaba $1 el kilo, y en 2012 más o menos está como en 1.4, es decir, los 4.000 pesos que les dijimos que costaba hoy comprar un kilo de hoja de coca. Los precios no siempre han sido consecuentes con la ley de demanda y oferta. Esto aquí casi no ha aplicado. Siguiente. Y aquí vemos la producción potencial de cocaína y el precio de la cocaína en Colombia entre 2000 y 2012. Tengo una cifra de 2015, un poco más alta, y es como en esta línea verde, vamos a ver el precio de la cocaína, como siempre ha ido en ascenso. Y al final, cuando vemos los años exitosos de la erradicación, 2009, 2010, 2011, 2012, pues en esos años exitosos, sencillo, le elevan el precio. Ahí lo vemos. Más nos persiguen, más nos quitan, más le subimos el precio y no pasó nada. Seguimos siendo igualmente ricos y enriqueciéndonos con este negocio ilícito. Hoy, aquí no está el dato, pero hoy la producción de cocaína por toneladas es de 921 toneladas. Hoy Colombia, los narcotraficantes están produciendo 921 toneladas de cocaína para vender al mundo, y en el 2000 eran 700, allá lo vemos. ¿De dónde sale esta cifra? Fácil. Bueno, la tienen varias entidades, pero si la quieren hacer más simple, en 2018 había 213.000 hectáreas sembradas, lo multiplican por 4.3 kilogramos en cada hectárea y ahí sale la cifra de 921 toneladas, pero esa cifra también la tienen varias entidades. Es decir, Plan Colombia, a pesar de tremenda inversión, a pesar de una cantidad de muertos y heridos que les voy a contar más tarde, no solamente tiene más cultivos, sino una producción 200 toneladas más de cocaína, después de invertir 140.000 millones en la guerra perdida. Siguiente. Aquí vemos el área cultivada de coca en la región andina. Creo que este cuadrito lo podía pasar porque les mostré ahorita el cuadro de cómo aumentó el consumo
en Perú y en Bolivia. Es decir, pero disculpa, devuélvame un segundito, porque en el cuadro de la derecha sí se muestra algo que también están aprendiendo los narcotraficantes. Así como nosotros refinamos los métodos, ellos también ahora están tratando de introducir por hectárea mucho más productividad, y eso lo vemos en el siguiente cuadro, en ese cuadro de la derecha. Siguiente, ahora sí. Con el aumento de precio disminuyó el consumo. Pues miramos, estos son los consumos de Colombia. Digamos que la encuesta más seria últimamente realizada fue en 2013, ha habido unas después, pero digamos que vamos a tenernos a estas cifras. Colombia entre 2008, esta cifrita que está acá, digamos, tomemos como base el mes anterior, es decir, los que consumieron el mes anterior, que son los activos. Consumía 1.60% y pasó a 2.18, es decir, un crecimiento del 0.5 en 5 años. Es un aumento, no voy a decir que no nos preocupemos, pero no es exagerado. La cocaína, por ejemplo, bajó del 0.43 a 0.40, el bazuco bajó del 1.9 al 0.17, esto con dosis mínima. Vamos a esperar los resultados sin dosis mínima aprobada. Pasamos al siguiente, por favor. Y aquí vemos el consumo de drogas en el mundo, que es por lo que yo les digo, pueden invertir miles de millones y miles de millones. Si nomás Colombia invirtió esto, imaginen cuánto ha invertido el resto. Esta cifra está en millones de personas. Aquí vemos que en 2006 había 208 millones de consumidores, 2007 subió a 211, bajó, y desde 2009 sostenidito ha ido en aumento el consumo, hasta llegar a 275 millones de personas en la actualidad. O sea, entre finales de los 90 y 2005 el número de personas que usan droga en el mundo pasó de 180 a 205 millones de personas. Quería darle una cifra aquí, pero la puedo dar más adelante, sobre el consumo, lo voy a dar verbalmente, porque aquí empiezo a mostrar otros modelos de enfrentar la guerra y sus consecuencias y sus resultados. Entonces, Holanda tiene hoy ese 2.5 que tenemos en Colombia, en Holanda, perdón, ese 2.1 que tenemos en Colombia, fumaron el último mes, en Holanda esa misma encuesta dice que fumaron el 5%, en Francia el 9%, en República Checa el 9%, en España el 10%, en Italia el 14.6%. Y si miramos la cifra, Holanda es el primer país del mundo que en 1970, hace ya casi 50 años, despenalizó el consumo de la droga. Y estas cifras las pueden corroborar con la entidad que quieran. Aquí también le pasamos la fuente. Nos demuestra que no por despenalizar el consumo se aumenta, se aumenta el mismo. Pero también tenemos cifras de Portugal, que las voy a dar ahora, que es otro país que decidió liberar el consumo en 1999 y se van a aterrar de los resultados de esto. Entonces, ¿cuál es el efecto de unos precios elevados junto con un consumo en aumento? Pues el enriquecimiento de las mafias del narcotráfico. Entonces, esto lo entiende cualquier persona. La guerra contra las drogas logró que las organizaciones del narcotráfico se transformaran para sobreponerse a la lucha de los narcóticos. Entonces aquí es cuando vemos que cuando murió Gacha nos dijeron no, se acabó el narcotráfico, después mataron a Pablo Escobar, se acabó el narcotráfico, aumentó. Desmantelaron el cartel de Cali, extraditaron a los Rodríguez Orejuela, aumentó el narcotráfico. Se acabó el cartel del norte del Valle, aumentó el narcotráfico. Y la premisa que le vendieron a Estados Unidos falsa, que acababan con las FARC y se acababa el narcotráfico, mentira, se acabaron las FARC, ahora están haciendo política aquí, sigue el narcotráfico. Aumenta cada día más. Porque ya lo vimos en la tabla mundial de consumo, el consumo se mantiene. Y si no lo hace uno, lo hace el otro, y si no el otro, porque es que el precio de oportunidad es bastante grande para un país donde los jóvenes no tienen, que para poder estudiar tienen que ir a pedir un préstamo. En un país donde un joven para poder estudiar tiene que ir a pedir un préstamo con fiadores y que le pongan intereses, pues se van a este negocio. Fácil, sin estudiar, se gana muy buen dinero, la impunidad es alta, las posibilidades de sobrevivir en el negocio altísimas, en fin.
Y esto hizo que estos grandes carteles que mantenían, digamos, el negocio controlado, pues se atomizaran en miles de cartelitos chiquitos que son el narcomenudeo, y la Dirección Nacional de Planeación tiene un muy buen estudio que nos hicieron llegar, también lo podemos compartir, sobre el narcomenudeo. Entonces tenemos en el siguiente cuadro la participación del narcotráfico en el Producto Interno Bruto de Colombia. En 2015 participó con el 3,8%, es decir, 20.5 billones de pesos. Y el narcomenudeo mordió de esta cifra 6 billones de pesos. Para acelerar un poco, en 2017 la participación del narcotráfico en el PIB había aumentado al 5%. Otra cifra para agregarle al fracaso de las drogas: más muertos, más participación en el PIB, más desplazados, etc. Más cocaína. Y en estos dos cuadros, que no me voy a detener en ellos, simplemente hicimos una investigación de la rentabilidad del narcotráfico. Ahí está el avioncito, quiere decir que en esta línea vemos cuando se transporta por avión, cuando se transporta por lancha hacia Europa y hacia Centroamérica. Pero, me lavé, no importa. Agüita. En el siguiente, bueno, en estos cuadros estábamos mirando, perdón, en este cuadro, de tenerlo en un momentico, el precio de venta del mercado interno. El precio de la cocaína en Colombia vale 5 millones de pesos, un kilo. Ese kilo puesto en México vale $15.000. Gracias. Y esa cocaína puesta en Nueva York vale $40.000. Y puesta en Europa vale $60.000 un kilo, que aquí vale producir 5 millones de pesos. Entonces vamos a pasar estos dos cuadros, por favor, y vamos a llegar al costo anual de una organización de narcomenudeo. Entonces aquí llegamos a lo que les decía: personas sin oportunidades de educación, sin oportunidades de empleo, a veces drogadictos perseguidos, o digamos consumidores perseguidos por la ley por el hecho de consumir, pues terminan armando una organización de narcomenudeo. Y en esta investigación también de la Dirección Nacional de Planeación vemos cuánto cuesta organizar una estructura criminal para hacer narcomenudeo. Entonces requiere de un dueño de zona, un administrador, 2 cuentamonedas, 4 operarios, 3 expendedores, 8 servidores públicos, porque aquí tenemos que decir que hay servidores, que el narcotráfico no existiría si los servidores públicos no se prestaran para esto. No todos, obviamente, estamos hablando de algunas personas de la policía, del ejército, de los órganos legislativos en los municipios, de los personeros, contralores, fiscales, etc. Servidores públicos. Se requiere 6 servidores públicos de bajo nivel, un servidor público de nivel medio y un servidor público de nivel alto. Y toda esta estructura criminal cuesta 149 millones de pesos al año. Y nosotros, pues, dentro de nuestras elucubraciones, pues dijimos, ¿qué se monta con 150 millones? Un restaurante de clase media. Pero el restaurante tiene que pagar la DIAN, el 4x1000, el impuesto a la riqueza, el impuesto a la renta, el IVA, los parafiscales, los bomberos, SAICO, ASIMPRO, ICAR, cesantías, horas extras, y se fue, y se quebró. La organización criminal, en cambio, se enriquece, y como vimos en el anterior cuadro, tiene ganancias del 4.000, del 5.000%, de acuerdo a si vende la droga en Colombia o si la vende en el exterior. Y pasamos al segundo cuadro, que son las capturas por el artículo 376 del Código Penal por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Pues entre 2001 y 2015 hubo 1 millón de capturas. ¿Cuánto le cuesta esto al ejército, a la policía, a la fiscalía, a las cárceles? 1 millón de capturas. En el siguiente cuadro les explico la consecuencia de esto. Esas capturas, según este mismo estudio de Gutiérrez Tobón, del Centro de Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes, estiman que la realización de una captura cuesta 10.700.000 pesos, y ese millón de capturados le ha costado al país 10 billones de pesos.
Y gran cantidad de estos capturados son solamente por consumo, el 32%. 32% lo vimos en el cuadro anterior. Son por consumo, es decir, estamos, en vez de perseguir a los que matan a la gente, a los que secuestran, en vez de perseguir a las bandas criminales, estamos persiguiendo al estudiante, al consumidor, y nos estamos gastando una millonada de plata dispersando los esfuerzos de la policía y del ejército en perseguir a quien no hay que perseguir. Ellos no son el problema. Siguiente cuadro. Aquí habla que el 21% de los condenados en Colombia, en 2016 nada más, están, de todos los presos de Colombia, el 21 están condenados por delitos relacionados con el tráfico y fabricación o porte de estupefacientes. 14.000 hombres, 2.696 mujeres. Teníamos el estudio, no sé decirle cuántas son madres cabeza de hogar, pero por encima del 80%. Pasamos al otro. Bueno, dice que el costo para el Estado de mantener esta población solamente en 2016 fue 210.000 millones de pesos. ¿Qué hubieran podido hacer con ese presupuesto? Bueno, también esta es una página de especulación nuestra, pero la entregamos para que sepan. Esto es las ganancias del narcomenudeo en 2015 son 4 veces el presupuesto de la Universidad Nacional, financiar 3 proyectos de autopistas 4G, en fin. Lo mismo, hacemos la conversión a cuántos hospitales, cuántos colegios pudiéramos y acueductos hubiéramos podido construir con ese dinero que destinamos a perseguir a los consumidores. ¿Qué puede concluirse a partir de estos datos del supuesto 2? La mejor forma de atacar el narcotráfico de drogas, el tráfico de drogas, es reduciendo la oferta, pues se eleva su precio y disminuye el consumo. Esta evidencia también nos muestra que este supuesto es falso. Las metas: terminó el narcotráfico fragmentado en organizaciones criminales, más ricos, mayor precio de la droga, aumentó el precio de la droga, lo estamos viendo ahora con la despenalización, con la penalización nuevamente de la dosis mínima, como a mayor resistencia pues el precio crece y los narcotraficantes se están enriqueciendo más. Más personas en la cárcel y sus costos asociados, y a pesar de todo esto, entre el 95 y 2010, el Estado invirtió, como ya les he dicho 2 veces, solamente el 4,1% en educación y en prevención. Y el supuesto 3 es la guerra contra las drogas, ayudará a acabar con la inseguridad y el conflicto armado. Miremos la siguiente tabla, por favor. La siguiente tabla. Ahí. Este es el desplazamiento interno forzado. Aquí vemos, para no detenerme tanto, cómo en 2000, cuando empezó la aspersión aérea, se generó un desplazamiento increíble, que llegó a 700.000 personas en 2002, se estabilizó sobre los 400.000, y luego con el proceso de paz empieza a bajar. Cuando empieza la erradicación manual, empieza a disminuir sustancialmente, y en 2015 ya solo había 76.000 desplazados, de 700.000 cuando había las fumigaciones, porque es que las fumigaciones también desplazan a la gente. El campesino ya es inteligente, ya sabe el daño que le hace el glifosato, ya sabe, ha habido, y eso está documentado, cantidades de niños con malformaciones al nacer, personas con cáncer, en fin. En la siguiente tabla vemos los homicidios. También se dispararon entre 2002 y 2004. Bueno, esas tasas realmente venían desde el gobierno Pastrana, y se empezaron a disminuir hasta 2010, 2011 crecieron, 2012 crecieron, 2013 ya con el cese bilateral del fuego empezaron nuevamente a disminuir. Y después vamos a ver las muertes por combate. Muertes en combate comparado con el número de víctimas de homicidio con miembros de la fuerza pública como sospechosos bajo investigación. Bueno, aquí miramos las bajas de la fuerza pública. Yo voy a dar esa cifra. En ese lapso de tiempo han muerto 6.900 militares, soldados.
soldados pobres de la patria, soldados del nivel más bajo. Los hemos enviado a una guerra que no es la de ellos. No, la guerra de ellos debía ser hoy la guerra por sus hijos, por sus familias. Los hemos enviado a una guerra ajena, a que los maten inmisericordiamente, o los grupos alzaban armas, o los paramilitares, o las minas quiebrapatas. Hay que decir que de estas muertes en combate, los primeros años del Plan Colombia aumentaron las muertes en combate. El total es de 25.176 muertos, es decir, le agregamos otra cifra a la guerra perdida. Crecieron los cultivos, creció la cocaína procesada y 25.000 muertos, 25.000 colombianos. De ellos, 6.669 militares murieron. Siguiente. Estos 6.992 miembros de la fuerza pública murieron en acciones de interdicción del narcotráfico de 2003 a 2018. Y aparte de los muertos, muchísimos, hay 31.572 heridos en esta guerra contra el narcotráfico. 31.500 heridos y 6.900 muertos han puesto ustedes, señores de la fuerza pública, en esta guerra absurda, porque es una guerra absurda, que se puede prolongar otros 20 años y volvemos a hacer un debate en 20 años, los que nos sucedan a nosotros, y van a decir, han muerto 50.000, se han invertido 200 no sé cuántos mil millones de dólares y ahora hay más consumo y más producción de cocaína. Eso es una lógica. Y el supuesto 3 dice que la guerra contra las drogas ayudará a acabar con la inseguridad y el conflicto armado. Tampoco. Ya vimos cómo acabamos con todos los carteles, ya se acabó las FARC, ahora siguen las disidencias, ahora sí ya llegaron los carteles mexicanos. Siempre va a haber alguien dispuesto a ofrecer su vida para ganarse estas millonadas que ofrece este negocio. Siguiente, el supuesto 4, que es el último, dice que si desaparecen la guerrilla se acaba con el narcotráfico. Fue una de las premisas del Plan Colombia y obviamente no se cumplió. Aquí vamos a ver un cuadro. Después del proceso de paz con las FARC, los cultivos de coca aumentaron. El proceso empezó a negociarse en 2012, aquí lo vemos. Ya no alumbra el video, aquí. Aquí está en lo más bajo. Se termina el proceso y mira dónde van los cultivos. En el punto más alto de la historia. Sin FARC. O sea, eran mentiras. Le vendieron esa mentira a Washington. Denos plata, acabamos con las FARC, acabamos con los narcotraficantes y se acaba la producción de cocaína y de hoja de coca en Colombia. Mentiras. Ahí están las cifras. Se puede concluir, ¿qué podemos concluir a partir de estos datos? Después de 140 billones de dólares invertidos en el Plan Colombia, billones en Estados Unidos son miles de millones, 140.000 millones de dólares invertidos en el Plan Colombia, 134.000 en fumigación, 10 billones en capturas, 25.000 muertos, 6.900 de la fuerza pública, lo que cuesta mantener por año la población carcelaria por delitos conexos con el narcotráfico, el 1.7 millones de demandas, de pesos en demandas por la aspersión del glifosato. Los resultados son: no hay disminución del consumo, el consumo global e interno de drogas aumentó, a pesar de los miles de muertes por la guerra contra las drogas, y la afectación a la salud y al medio ambiente. Me imagino que la ministra nos va a explicar la política de drogas del gobierno Uribe, que tiene 5 pilares, que es reducir el consumo de drogas, reducir la disponibilidad de drogas, desarticular y afectar las estructuras criminales, afectar las economías y rentas criminales y generar condiciones territoriales para impulsar economías lícitas, rurales y urbanas. Yo le pregunto, señores, con sensatez, señores senadores, ¿se puede cumplir esta buena intención del gobierno Duque? ¿Depende de él? No. Puede tener una la mejor intención del mundo, no se puede cumplir. Lo vaticinó hoy, lo puede hacer cualquier persona de bachillerato mirando estas cifras. Mientras el consumo en el mundo se mantenga en aumento, nadie puede cumplir estas metas.
son ingenuas, muy ingenuas. Y el consumo en el mundo no va a disminuir. Esto es una condición humana que yo la expliqué una vez en una plenaria, que tiene que ver con sensaciones básicamente físico-químicas y biológicas, etcétera, de reconocimiento, y que por el aumento de las redes sociales y el descuido de los padres que están chateando más que hablando con los hijos, etcétera, los niños, los jóvenes están buscando otras maneras de lograr ese reconocimiento, de lograr un éxtasis, de lograr un bienestar, un reconocimiento que no tienen en sus casas, etcétera. Pero esto, digamos, una cadena de hechos y una cadena de situaciones que no dependen de Colombia. Si Colombia dijera, listo, acabamos con el narcotráfico, y el mundo dice, bueno, ya acabemos, no consumamos más porque en Colombia no hay, pues sería muy fabuloso, pero eso no va a pasar, eso es imposible que pase. El decreto de dosis mínima, lamentable, un retroceso de 25 años, con muy buenos resultados en consumo, como lo vimos en las tablas. Continúa con el enfoque punitivo. Dicen que a mayor prohibicionismo, el aumento de precio de las drogas hace que la gente consuma menos. Mentiras. Si el tipo o la tipa, o el niño o la niña, o el joven quiere consumir, cuéstele un peso, cuéstele dos, lo va a hacer, cuéstele 1000, lo va a hacer porque lo necesita. Esto lo que aumenta es la criminalidad en las calles, y eso también lo han demostrado diferentes estudios en Estados Unidos y en Europa. A mayor precio de la droga, mayor criminalidad. ¿Por qué? Porque tienen que salir a matar a alguien por un celular para poder consumir. Es una verdad de apuño. Las mafias más enriquecidas. Y también se puede crear, y se creó ya, un incentivo a la corrupción, como lo hemos visto en los estudios pocos que ha habido después de la penalización del consumo nuevamente, y es que hay policías que reciben sobornos, algunos, para dejar ir o para permitir que el chico que está siendo capturado le pase un billete o el jíbaro, etc. Y yo quiero ya terminar con un estudio comparativo muy corto de lo que está pasando a nivel mundial con el enfoque de lucha contra las drogas. ¿Qué hizo Estados Unidos? Estados Unidos, que nos metió en esta guerra también, nos ayudó a financiarla, pues ahora resulta que los estados están liberando inicialmente la marihuana recreativa. Lo hizo Uruguay, tenemos cifras de Uruguay, también las podemos aportar, de cómo el consumo no aumentó con la decisión del presidente Mujica de despenalizar el consumo. Y ya vimos los datos de Holanda, que tampoco aumentó. Pero ahora miremos otra parte del negocio, y es, o dejamos que el negocio siga en los bolsillos del narcotraficante que nos mata, que mata jueces, mata periodistas, mata policías, mata líderes sociales, o hacemos que ese ingreso entre a las arcas del Estado. Eso es lo que están haciendo en Estados Unidos. Estados Unidos tiene 12 estados en este momento donde se ha regulado la marihuana recreativa, y en 30 estados está aprobada la marihuana medicinal. No es una ley federal, es decir, no abarca toda la nación, porque no ha salido del presidente de los Estados Unidos la aprobación, o del Congreso de los Estados Unidos, de que ya es legal, pero los estados, como tienen cierta independencia, pues, tienen su autonomía, ya han regulado 12, está a punto de entrar Nueva York, y estas cifras que les voy a dar son sin Nueva York, que podría disparar mucho más las ganancias, y son el ingreso por el mercado de la marihuana legal en Estados Unidos en 2007, $9.000 millones. Solamente con 9 estados, y sin que sea ley federal. 2018, $11.000 millones, y BDS Analytics presume que para 2021 habrá $21.000 millones en ingresos por concepto de la venta de la marihuana legal. Y todo este mundo de dinero se va a quedar en bolsillos de los países que nos ayudaron a hacer la guerra, en los bolsillos de los empresarios, y nuestros campesinos siguen aquí escondiéndose para que no los maten, y no van a pellizcar el negocio. Esto generó en 2017 121.000 empleos en Estados Unidos, y para 2021 va a generar 292.000 empleos. En Portugal, que desde el 99 decidió despenalizar la posesión de todos los estupefacientes, hoy es uno de los países
con la sanidad pública y la política antidrogas más efectivas e inteligentes del planeta. Entre 2001, el año en que entró en la ley en vigor, y 2002, el índice de infecciones por VIH se redujo de 1016 a 56 casos. ¿Por qué? Porque cuando uno regula, pues se crean centros de consumo regulado. Y en el centro de consumo regulado atendemos a la persona que... Ya hicimos un experimento aquí en la Bogotá Humana en 2015 con muy buenos resultados, pero si esto fuera una política nacional, los centros de consumo regulado lo que hacen es darle asistencia médica, psicológica al consumidor. Se le van a dar las jeringas, se le va a proporcionar una droga de muy buena calidad, porque es regulada por el gobierno, y bajan los casos de SIDA, de infecciones, bajaron, no sé cuánto es el porcentaje, 10.000%, algo así. El consumo no se disparó ni aumentó la violencia en Portugal. El caso de la población menor de 34 años, el consumo de heroína ha caído un 70%. ¿Y cómo están tratando en muchos países el consumo de la heroína? Con marihuana. Lo que hacen es, entre un mal mayor, pues un mal menor, y empiezan a tratarle las adicciones con marihuanas, con tal vez un poquito más de tetrahidrocannabinol, que es el compuesto psicoactivo de la marihuana, no del cáñamo, que aquí es donde vino la injusticia que se cometió en 1936 en Estados Unidos, y es satanizar el cáñamo cuando el cáñamo no tiene un solo porcentaje de cannabidol. El cáñamo es una hierba que se utilizó desde milenios, desde 6.000 años antes de Cristo, para hacer tejidos, para hacer medicinas, etc. Y acá vamos a mirar en el siguiente cuadro la evidencia, las vidas que cobra la droga en Europa. Les dejo también para que la miren, pero yo solamente me detengo en Países Bajos y Portugal, los dos países que han liberado totalmente el consumo. Es de los más bajos de Europa. Y aquí tengo que hacer una pregunta. Si alguien de ustedes cree en serio que el consumo se va a acabar. Yo creo que nunca. Y lo dije en la plenaria y lo voy a repetir acá, porque esas cifras hay que darlas. Murieron 69.000 personas al año por sobredosis de droga. 69.000 personas al año por sobredosis de droga. El azúcar, la Coca-Cola mata más personas al año. La contaminación mata más personas al año. El alcohol mata 3.3 millones de personas al año. El hambre mata 9.2 millones de personas al año. El tabaco, 7.3 millones de personas al año. Y miren lo que mueren al año por sobredosis. ¿Y qué quiere decir esto? Para apelar a la lógica de ustedes. Que de estas 69.000 al año no pudimos tener cifras. Tengo que decir lo que pedimos, cifras de medicina legal, y pedimos cifras a muchas personas, pero en Colombia es mínimo. No sé si el ministro de Salud nos dé la cifra. ¿Cuántas personas mueren por sobredosis al año en Colombia? Pero voy a dar una cifra, pongamos que sean 1.000. Por 1.000 estamos matando 7.000 militares, 25.000 personas, y arruinando el campo, y dejando de educar y dejando de invertir en lo social. Cuando podríamos coger estos 1.000 y también salvarles la vida en centros regulados de consumo, porque ahora lo hacen obviamente en las calles, escondidos, lo que les quiera vender el jíbaro de la calidad que quiera. Entonces yo voy a dejar ahí, porque yo al final tengo unas conclusiones de 5 minutos, para que por favor ustedes digan lo que tengan que decir, los escucharé atentamente. Muchas gracias por la atención, y como les dije, el estudio que hemos realizado con mi equipo de trabajo queda a disposición de ustedes. Muy bien, muchísimas gracias, señor Gustavo Bolívar, por su debate. Enhorabuena traído a esta comisión, que han estado muy atentos, y por la profundidad y la actualidad de siempre del tema. Una moción de orden del senador Araújo. Presidente, con la venia suya y por supuesto usted quien dirige el debate, quería sugerirle que escuchemos al gobierno y posteriormente podamos hacer la intervención en los congresistas. ¿Está bien? ¿Les parece
Ese es generalmente es el orden. Sin embargo, la costumbre es que aprovechen los demás integrantes de la comisión para participar, pero no hay ningún problema. Generalmente ese es el procedimiento, entonces así se hará. De los ministros, primero en el tiempo, primero en el derecho. Usted, la ministra de Justicia, tiene el uso de la palabra. Mil gracias. Primero por edad y segundo porque presido el Consejo Nacional de Estupefacientes. Y entonces, como presidencia del Consejo Nacional de Estupefacientes, tengo el honor de coordinar un equipo de trabajo en la lucha contra las drogas ilícitas. Quiero primero que todo agradecer este debate y sus palabras, senador Bolívar. Yo creo que hizo una descripción más o menos amplia del problema de las drogas en el mundo. Es la primera vez que vengo a esta comisión tercera y por eso me parece muy relevante este debate, porque este es un debate que nos tiene que es un tema de interés nacional y yo creo que por lo tanto también de interés de esta comisión. Voy a decir rápidamente un diagnóstico de lo que encontramos, voy a describir la ruta futuro, voy a mostrar los resultados que tenemos de esa política de ruta futuro hasta el momento y le daré, si me lo permite la presidencia, el paso al ministro de Salud de primero, porque la política de ruta futuro tiene un gran componente de salud pública, después a la viceministra Abaunza para todo el tema de lucha contra la gran criminalidad y finalmente al consejero Archila para el cumplimiento de los acuerdos de paz. Si tienen a bien, voy a ser bastante leve. Colombia se volvió un país consumidor, efectivamente. Hoy el uso de inhalables en el último año aumentó en la población escolar. El aumento del consumo de LSD se observa en todos los grupos etarios. El consumo reciente de esa sustancia aumentó desde un 3.2 en 2012 a 4.2 en 2016. Les cuento que ya estamos contratando la encuesta de consumo con el DANI. Entonces vamos a tener, yo creo que a principios del año entrante, todas estas cifras actualizadas que no las teníamos al inicio de este gobierno. La cocaína es la tercera droga más consumida por los universitarios y aumentó en población escolar. Estabilización del alcohol en población general y aumento en población universitaria. Colombia y Argentina tienen la tasa de consumo de alcohol más alta de América del Sur. La marihuana, su consumo se ha duplicado en los 7 años. En drogas ilícitas sintéticas, el mercado se diversificó y se amplió. Hay poca certeza de lo que están consumiendo, sustancias de corte, adulteración y falsificación de drogas. La distribución geográfica del consumo de sustancias psicoactivas ilícitas en el país es heterogénea. En el consumo de drogas ilícitas efectivamente está aumentando, como lo dije en la encuesta del 2013, destacó el aumento significativo en el uso de cualquier sustancia ilícita. Les cuento las conclusiones.